Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de la última temporada de la serie que es fenómeno mundial de Netflix. La Casa de Papel, parte 5. Les quiero hablar de algunas preguntas sin resolver, así como curiosidades y misterios de los últimos episodios de la famosa serie. Como por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que escribió en la nota el profesor? Así como también les hago mi crítica general y análisis de la diversidad que normalmente hago. Así que comencemos. Les admito que con La Casa de Papel se me hace un poco difícil ser objetivo, porque soy así tan fan que ya me involucro emocionalmente con los personajes. Aunque sí debo reconocer que estas últimas 3 temporadas hechas por Netflix, esta tercera es la mejor, porque tiene casi todos los conflictos, giros y vueltas, y funciona también como un pegamento argumental para algunas cosas que en la temporada 3 y 4 estaban ahí pero no entendíamos por qué. Igualmente, creo que hablo por todos los fans y no fans que han visto la serie en coincidir que las 3 temporadas de Netflix son casi de relleno. Porque la temporada 1 y la temporada 2, que se emitieron en televisión abierta española y que no funcionaron bien, y después explotaron en todo el mundo, son tan originales, bien pensadas e icónicas que se convirtieron para mí en uno de los mejores programas de la televisión de la historia. Pero bueno, ya sabemos que el servicio de streaming quería más, y a pesar de aumentar considerablemente el presupuesto, para mí terminaron alargando la historia. Y aunque mantienen todos los elementos de la serie que disfrutamos, se siente un poco diluida y con un sabor un poco menos profundo e intenso. Digamos que es casi como si le pusieron agua de más a la sopa para hacerla que rinda, para hacerla alargar. Digamos que probablemente con 1 o 2 temporadas más, donde resumían toda la historia, hubiera sido mejor. Igualmente, esta última temporada, esta quinta parte, es la que más se parece a las temporadas originales, ya sea por la intensidad y la originalidad, así porque también es una buena mezcla entre acción, suspenso y drama, que nos deja completamente atrapados. Obviamente porque también era el final de la serie. Y obviamente aquí en este final hay varias cosas que no quedaron muy claras. Por eso les quiero hablar de los misterios y curiosidades del final de La Casa de Papel. Así que te advierto, si estás entrando en zona de spoilers, si no viste todavía los últimos episodios de la temporada 5, ve a verlos y vuelve aquí. En el final de La Casa de Papel, la banda sufre un atraco de parte de Rafael, el hijo de Berlín, y de Tatiana, esposa de Berlín, por lo cual Alicia, Sierra y Benjamín deben encontrar los lingotes de oro reales. Mientras esto pasa, la banda dentro del Banco de España sufre un otro golpe, porque los militares y la policía logran entrar al lugar, lo cual obliga al profesor a aparecer en persona en el Banco de España para tratar de convencer a Tamayo. El profesor le propone de fingir que unos lingotes de latón bañados de oro puedan pasar como si fueran las verdaderas reservas del oro. Y así mantener el sistema financiero de España a salvo y estable. Así como también fingir que todos los miembros de la banda habían sido asesinados, dándoles vía libre para salir del país con nuevas identidades libres y poder disfrutar del oro real. Oro real que Benjamín y Alicia a la final logran recuperar. Pero aquí hay algunas cosas que no están claras. Así que estos son los misterios sin resolver que dejó el final de La Casa de Papel. El primero es que no vimos el momento en el que Tamayo acepta el plan del profesor de fingir la muerte de la banda. ¿Qué le dijo exactamente el profesor? ¿Cómo logró convencerlos si estaba tan cerca de matarlos a todos? Ellos 3 estaban solos en ese momento, así que ¿le habrá ofrecido parte del oro real a él? No sé, pero no creo que el profesor le haya ofrecido oro. Seguramente lo habrá convencido solo con sus palabras. Alicia Sierra no quiso ayudar al profesor en casi ningún momento, pero las circunstancias la llevaron a ser una persona clave en recuperar el oro. Y ahora Alicia es parte de la banda. ¿Recibirá un nombre de ciudad? ¿O esto fue solo una alianza temporal? Esto tampoco es muy claro, porque ella apareció separada de la banda al final, pero si hubiera una continuación de la serie, seguramente sería muy interesante ver a este personaje dentro de la banda. La narradora de la historia siempre fue Tokio, y en las primeras temporadas tenía sentido. Pero después de su muerte,
¿Por qué ella sigue narrando la historia? ¿Es un fantasma que ve todo y sabe todo? ¿O realmente no está muerta? La muerte de Tokio fue bastante contundente, porque entre tiros, granadas y Ryo como testigo casi se aseguraron de dejar muy claro que había muerto. Así que, no sé, probablemente narre la historia como un fantasma que sabe todo, o la producción la mantuvo como narrador a pesar de que no tenía sentido. Una de las cosas más interesantes de esta temporada es la mutación que tuvo el profesor, pasando de Robin Hood a un ladrón egocéntrico. Admitiendo que es un ladrón, hijo de ladrón, hermano de ladrón y que le gustaría ser padre de ladrón. Pero sobre todo, lo más impactante es que admite que habría podido salvar a Ryo sin tener que hacer este nuevo atraco donde murieron varias personas. Y reconoce que 24 horas después del primer atraco ya estaba pensando en este. Exactamente el mismo tiempo que vemos que pasa cuando la banda se reúne de nuevo para el adiós definitivo. Así que aquí la primera pregunta es, ¿el profesor es el verdadero villano de toda esta historia? ¿Él ya está pensando en un nuevo atraco? ¿Veremos nuevas aventuras del profesor junto al inspector ahora que están comprometidos en matrimonio? ¿O habrá una nueva banda? Porque en una escena, cuando van todos en las ambulancias, se ve un graffiti con un mensaje que dice el sueño no se ha acabado. Además, en las escenas finales, cuando el profesor entrega los pasaportes nuevos a cada uno de los miembros de la banda, y después que le entrega el pasaporte de Alicia y de Victoria, él sigue con 3 pasaportes sin entregar. ¿Para quiénes son estos pasaportes? ¿Quién más necesita cambiar su identidad? No lo sabemos. Pero aquí el gran interrogante es, ¿qué le escribió el profesor en el papel al hijo de Berlín? ¿Qué mensaje convenció a Rafael y Tatiana de entregar el oro así de fácil? No está muy claro, y hay varias teorías sobre esto, así que veamos cuáles son. La primera teoría, y la más sencilla de todas, es que en el papel decía, es un asunto familiar. La misma frase que Rafael dijo después de leer el papel, pero que no sé si llegue a justificar que entreguen el oro así tan fácil. La segunda teoría es que probablemente Rafael y Tatiana, como todos, también pensaban que el profesor devolvería el oro a cambio de sacar con vida a la banda del Banco de España. Así que el profesor le podía haber escrito que esta parte secreta del plan, es decir, de cambiar el oro real por uno ficticio para negociar la vida de los que estaban en el Banco de España, pero a través de otro atraco. Así que pudo haber escrito en el papel el Palacio de Frederiksborg. Porque este es el atraco que Berlín, Tatiana y Rafael hicieron, cambiando un tesoro vikingo por una réplica. Y esto les dejaría claro que él se quedaría con el oro real y les podría dar una parte a ellos. Pero igualmente no sé si esto también justifica que ellos renuncien a todo el oro por solo una pequeña parte. Lo que sí probablemente justificaría que ellos se quedaran con solo una parte de este oro es la posibilidad que en el futuro puedan ganar mucho más. Porque la tercera teoría es que el profesor le haya escrito el nombre de un nuevo lugar para robar, dándoles a entender que podrían trabajar con ellos como Berlín y el profesor, o que ellos podrían trabajar independientemente. Aquí también existe una cuarta teoría, y es que en realidad la producción no sabía cómo justificar este cambio repentino de opinión, y para entregar el final feliz que querían, lo justificaron con un papel cerrado, dejando que cada quien pensara lo que quisiera. También en internet se está hablando de 2 teorías más, que podrían ser verdad, aunque son bastante disparatadas. La quinta teoría es que en el papel el profesor le haya dicho a Rafael que Berlín está vivo. Esto ciertamente justificaría un repentino cambio de opinión. Y además podría significar que el spin-off que acaban de anunciar de Berlín para el 2023 no estará situado en el pasado, sino en el futuro y continuaría la historia. Y seguramente esto explicaría parte de los pasaportes extras que tiene el profesor en la mano. Pero la sexta y última teoría, que es la más loca, que en el papel el profesor le dice a Rafael que en realidad él no es hijo de Berlín, sino que es hijo del profesor. Esto estaría justificado por el parecido que hay entre Rafael y el profesor, que tienen una personalidad similar, un poco más retraída y una forma más intelectual de acercarse a robar. Además, los dos se ajustan los lentes de manera similar. Y aquí definitivamente la frase del profesor diciendo que le gustaría ser padre de un ladrón adquiriría un significado nuevo. Porque hablaríamos que lo que quiere es reconocer su paternidad. Y además, abriría una gran puerta para una nueva temporada o un spin-off. Pero, ¿cuál es tu opinión?
¿Qué crees que le escribió el profesor al hijo de Berlín? ¿Alguna de estas teorías o tienes una otra más? Cuéntamela acá en los comentarios. Más allá de la adrenalina de la serie y de la espectacularidad de todos estos planes intrincados para robar, una de las cosas más interesantes que nos dejó esta última temporada es hablar del poder de la ilusión. El poder de la ilusión para ocultar realidades. Por ejemplo, la ilusión del dinero, que es un valor que ordena la sociedad. Y la ilusión para esconder lo que verdaderamente pasa, muchas veces hasta de nosotros mismos. En la calificación general, a La Casa de Papel, parte 5, le doy un 4. Porque es un final digno de la serie, con muchas emociones y vueltas, pero que nos dejan con una sensación un poco de que la historia se alargó mucho y que quizás tiene algunas lagunas o dudas importantes sobre los hechos. Pero igualmente es una culminación importantísima que hace un excelente fanservice, dejándonos un final mucho más felices de lo que pensábamos que sería. En el semáforo de diversidad e inclusión, a La Casa de Papel parte 5 le doy un amarillo bueno. Porque tiene actores y personajes bastante diversos. Hay personajes de diferentes nacionalidades, caracteres, dentro de los que hay 2 personajes gay que salen de los estereotipos típicos, y se incluye un personaje que es una mujer trans, que está bastante bien hecho, pero tiene un pequeño error, que es la actriz es una mujer cisgender. Y esto para mí es un error, porque no existe representación de la comunidad trans en el cine, o existe muy poca. Y esto hubiera sido una oportunidad excelente para mostrar con mucha más veracidad la situación de la comunidad trans. Igualmente, cuéntame qué te pareció el final de La Casa de Papel. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué hubieras hecho diferente? Yo soy Andy Pineda y esto es Cinema Sandy. ¡Chao!